Bienvenidos a nuestro canal, vuestro rincón favorito para estar al día de todo lo que se cuece en el mundo del entretenimiento. Hoy tenemos un vídeo que va a dar que hablar, un auténtico bombazo. Porque sí, habéis leído bien en el título, Sandokan, o mejor dicho, Can Yaman, ha hablado. Y no os podéis imaginar lo que ha soltado tras el rodaje de la esperadísima nueva serie. Prepárense porque lo que dijo es simplemente alucinante. Hemos estado investigando a fondo, recopilando información de diversas fuentes, desde entrevistas exclusivas hasta publicaciones en redes sociales, para traeros la información más completa y jugosa sobre esta nueva producción que promete ser un éxito arrollador. Vamos a analizar cada detalle, cada declaración, cada rumor, todo. Y por supuesto desvelaremos qué fue lo que realmente dijo Can Yaman tras finalizar la grabación de Sandokan. Os aseguro que no os lo vais a creer. Pero antes de entrar en materia, no quiero olvidarme de recordaros algo muy importante: suscribiros al canal. Si os gusta estar al día de las últimas noticias del mundo del espectáculo, si queréis ser los primeros en enteraros de los bombazos como este, y si simplemente queréis formar parte de esta gran familia de amantes del cine y la televisión, no lo dudéis. Dadle al botoncito de suscribirse, activad la campanita para no perderos ni un solo vídeo, y dejadnos un comentario al final contándonos qué os parece todo esto. Vuestra opinión es fundamental para nosotros. Y ahora sí, sin más dilación, vamos al lío. Sandokan, esa figura legendaria, ese pirata indomable, ese héroe romántico que tantas generaciones han admirado, vuelve a la pantalla. Y lo hace de la mano de Can Yaman, un actor que, sin duda, ha sabido ganarse el corazón del público con su talento, su carisma y su atractivo innegable. Desde que se anunció su participación en este proyecto, las expectativas no han hecho más que crecer. Todos nos preguntábamos cómo interpretaría Yaman a este personaje icónico, cómo se adaptaría a un papel tan exigente y cómo lograría transmitir la esencia de Sandokan a una nueva generación de espectadores. La responsabilidad era enorme. Cargar con el legado de Kabir Bedi, que inmortalizó al personaje en los años 70, no era tarea fácil. El rodaje, como os podéis imaginar, ha sido intenso. Hemos visto imágenes de Can Yaman entrenando duramente, preparándose física y mentalmente para el papel. Hemos visto fotos del set de rodaje, recreaciones espectaculares de la Malasia del siglo XIX, barcos piratas, selvas exuberantes, todo un despliegue de medios para dar vida a esta historia épica. La producción, consciente de la magnitud del proyecto, no ha escatimado en recursos. Se ha buscado la autenticidad en cada detalle, desde el vestuario hasta la ambientación, para transportar al espectador al corazón de la aventura. Los decorados son impresionantes, las escenas de acción prometen ser espectaculares y la fotografía, según los adelantos, es simplemente sublime. Y por supuesto hemos visto a Can Yaman transformado en Sandokan, con su melena larga y oscura, su mirada intensa y su porte desafiante. Impresionante. La caracterización es perfecta, Yaman luce imponente y transmite la fuerza y el carisma del personaje. Pero más allá de las imágenes, de los trailers y de las noticias que hemos ido recopilando, lo que realmente nos interesa hoy es lo que pasó después. ¿Qué sintió Can Yaman al finalizar el rodaje? ¿Cómo se sintió interpretando a Sandokan? ¿Qué retos tuvo que superar? ¿Qué mensaje quiere transmitir al público con esta nueva versión de la historia? ¿Cómo ha influido este papel en su visión del mundo y en su carrera profesional? Todas estas preguntas rondaban nuestras cabezas y estábamos ansiosos por encontrar las respuestas. Pues bien, la respuesta a todas estas preguntas, o al menos a la más importante, la encontramos en una entrevista que concedió Can Yaman a un medio italiano poco después de terminar el rodaje. En esta entrevista, el actor se sinceró sobre su experiencia interpretando a Sandokan y reveló algo que dejó a todos boquiabiertos. La entrevista, publicada en la revista Grazia Italia, es una ventana a la mente de Can Yaman y revela la profunda conexión que estableció con el personaje. Y aquí viene el bombazo, agárrense porque esto sí que no se lo esperaban. Can Yaman confesó que durante el rodaje se sintió obsesionado. Sí, habéis oído bien. Obsesionado con Sandokan, obsesionado con la historia, obsesionado con el personaje. Según sus propias palabras, se metió tanto en el papel que llegó a sentir que era el mismísimo Sandokan. Vivía y respiraba como él, pensaba como él, actuaba como él. Esta inmersión total en el personaje no es algo nuevo para los actores, pero la intensidad con la que Yaman lo experimentó es lo que realmente sorprende. Fue una experiencia increíble, pero también muy exigente, declaró Yaman en la entrevista.
Sandokan es un personaje muy complejo con una gran carga emocional. Tuve que trabajar muy duro para entenderlo, para meterme en su piel y para transmitir su esencia al público. Y creo que lo logré. Me siento muy orgulloso del trabajo que hemos hecho. El actor reconoce que la preparación para el papel fue exhaustiva, tanto física como mental. Pasó horas estudiando la historia de Sandokan, leyendo libros y viendo películas sobre el personaje. También se sometió a un riguroso entrenamiento físico para estar a la altura de las exigencias del papel. Pero lo más sorprendente de todo es que Yaman reconoció que esta obsesión con Sandokan le afectó en su vida personal. Durante el rodaje me desconecté un poco de mi realidad, confesó. Estaba tan metido en el personaje que me costaba volver a ser yo mismo cuando terminábamos de grabar. Incluso soñaba con Sandokan. Era como si él se hubiera apoderado de mi mente. Esta confesión revela la vulnerabilidad del actor y la dificultad de separar la realidad de la ficción cuando se interpreta un papel tan demandante. Esta confesión de Can Yaman ha generado un gran revuelo en las redes sociales. Muchos fans del actor se han mostrado preocupados por su salud mental, mientras que otros han elogiado su profesionalidad y su dedicación al papel. Los comentarios en Twitter e Instagram se multiplican por minuto, algunos expresando admiración por la entrega del actor, otros manifestando su inquietud por el impacto psicológico del personaje. Lo cierto es que esta declaración demuestra el compromiso de Yaman con su trabajo y su deseo de ofrecer al público una interpretación memorable de Sandokan. Se ha convertido en un tema de debate en la comunidad cinéfila. Pero la cosa no queda ahí. En la misma entrevista, Can Yaman también habló sobre las críticas que ha recibido por interpretar a un personaje tan icónico. Algunos fans de la serie original han expresado su escepticismo sobre la capacidad de Yaman para encarnar a Sandokan, argumentando que no tiene el físico adecuado o que su estilo de actuación no se adapta al personaje. Estas críticas, aunque comprensibles, son injustas. Yaman ha demostrado en varias ocasiones su talento y su capacidad para transformarse en diferentes personajes. Ante estas críticas, Yaman se mostró tranquilo y confiado. Entiendo que haya gente que tenga sus dudas, dijo. Sandokan es un personaje muy querido y cada uno tiene su propia imagen de él. Pero yo estoy convencido de que puedo ofrecer una interpretación fresca y original, respetando al mismo tiempo la esencia del personaje. El actor se muestra seguro de su trabajo y confiado en que podrá convencer al público con su interpretación. Y añadió, no pretendo ser el Sandokan de Sandokanes, ni copiar a nadie. Quiero darle mi propio toque al personaje, aportarle mi propia personalidad. Creo que eso es lo que lo hará interesante para el público. Esta declaración es clave para entender la visión de Yaman sobre el personaje. No busca imitar la interpretación de Kabir Bedi, sino crear su propia versión de Sandokan, una versión que sea fiel al espíritu del personaje pero que también tenga su propia impronta. Además, Can Yaman aprovechó la entrevista para enviar un mensaje a todos los fans de Sandokan, tanto a los de la serie original como a los nuevos. Espero que disfruten de esta nueva versión de la historia, dijo. Hemos puesto todo nuestro corazón y nuestra alma en este proyecto y creo que hemos logrado crear algo muy especial. Espero que les guste tanto como a nosotros. El actor se muestra optimista y confiado en que la serie será un éxito. Por supuesto, la declaración de Can Yaman sobre su obsesión con Sandokan no es la única información relevante que hemos recopilado sobre esta nueva serie. También hemos podido saber que la producción ha contado con un presupuesto millonario y que se ha rodado en escenarios naturales espectaculares, como Tailandia, Italia y España. La inversión en la producción es evidente en cada detalle, desde los decorados hasta el vestuario, y promete ofrecer una experiencia visualmente impresionante. Además, el elenco de la serie está formado por actores de renombre internacional, como Alana Bloor, Ed Bestwick y John Hannah. La incorporación de estos actores de prestigio eleva aún más las expectativas sobre la serie. Alana Bloor interpretará a Lady Mariana Guillonc, el interés amoroso de Sandokan. Ed Bestwick encarnará al villano Lord James Brooke, el antagonista de la historia. Y John Hannah interpretará a Lord William Fitzgerald, un personaje clave en la trama. Y la dirección corre a cargo de reconocidos directores como Jean Maria Michelini y Nicola Batangelo. La combinación de talento delante y detrás de las cámaras asegura un resultado de alta calidad. También es importante destacar la banda sonora de la serie, compuesta por un reconocido compositor italiano. La música juega un papel fundamental en la creación de la atmósfera y en la transmisión de las emociones.
La banda sonora de Sandokan promete ser épica y emocionante y contribuirá a sumergir al espectador en el mundo de la serie. En resumen, la nueva serie de Sandokan promete ser un auténtico bombazo. No solo por la historia en sí, que ya es de sobra conocida y apreciada por el público, sino también por la interpretación de Can Yaman, que se ha metido tanto en el papel que llegó a obsesionarse con el personaje. Y por supuesto por la calidad de la producción, que ha contado con un gran presupuesto y con un elenco y un equipo técnico de primer nivel. La combinación de todos estos elementos crea una fórmula explosiva que promete un éxito arrollador. Después de todo lo que hemos contado, ¿qué os parece? ¿Tenéis ganas de ver esta nueva serie de Sandokan? ¿Creéis que Can Yaman estará a la altura del personaje? ¿Pensáis que la serie logrará capturar la esencia de la historia original y adaptarla a una nueva generación de espectadores? Dejadnos vuestros comentarios al final del vídeo. Nos encantaría saber vuestra opinión. Vuestros comentarios son muy importantes para nosotros y nos ayudan a mejorar nuestro contenido. Y bien, llegamos al final de este vídeo lleno de información y revelaciones sobre la nueva serie de Sandokan y la confesión de Can Yaman. Hemos hablado de la intensidad del rodaje, de la preparación del actor para el papel, de su confesión sobre la obsesión con el personaje y de las expectativas que rodean a esta nueva producción. Esperamos que haya sido de vuestro agrado. Pero la historia no termina aquí. Seguiremos de cerca la evolución de la serie y os mantendremos informados de todas las novedades. Estaremos atentos a las reacciones del público y a las críticas de la prensa. Y por supuesto compartiremos con vosotros nuestra opinión sobre la serie una vez que la hayamos visto. Esperamos que hayáis disfrutado de este vídeo tanto como nosotros hemos disfrutado preparándolo. Hemos puesto todo nuestro esfuerzo en recopilar la información más relevante y en presentarla de una manera clara, concisa y entretenida. Nuestro objetivo es ofreceros contenido de calidad que os informe y os entretenga. Antes de despedirnos, queremos agradeceros a todos por ver este vídeo y por formar parte de nuestra comunidad. Vuestro apoyo es fundamental para nosotros y nos motiva a seguir creando contenido de calidad. Sin vosotros, este canal no sería posible. Y ahora sí, el último recordatorio, no olvidéis darle like al vídeo si os ha gustado, compartirlo con vuestros amigos y suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Y por supuesto dejadnos vuestros comentarios al final del vídeo contándonos qué os ha parecido todo esto. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y recordad, el cine es magia.